Hola amigos, buenas noches. Un poquito tarde, pero por aquí andamos ya con el programa de los lunes. El día de hoy no es un tema fijo, ya saben que es como un tema que anuncio antes y tratamos de hablar de alguna enfermedad en particular o de algún padecimiento de nutrición, dar cosas más como específicas. Y el día de hoy pues es hablar un poquito del mismo tema que hemos continuado este mes de los niños, pero ahora en la parte emocional. ¿Cuáles son las heridas? Ya no ahora de los adultos, ya no el tema del niño interior, sino ahora cuáles son las heridas que nosotros podemos provocarle a nuestros hijos por estar repitiendo algunos patrones y que son muy importantes que obviamente van a dañarlos, pues el resto casi de sus vidas, ¿no? Son solamente 5 las que se han visto más observadas. Y bueno, creo que independientemente de la familia que hayamos tenido todos, pues hemos padecido de algunas cosas que nuestros padres a lo mejor con las herramientas que tuvieron, pues pudieron cometer alguno u otro error y eso repercutió en la forma en cómo nosotros pues fuimos creciendo y desarrollando algunos patrones, algunas conductas y algunas máscaras de protección sobre todo, ¿no? Eso es lo que se desarrolla con este tipo de heridas en la infancia. Vamos desarrollando comportamientos que nos van protegiendo de lo que nos ocurrió, porque pensamos que las personas pues nos pueden hacer lo mismo que nosotros de pequeños sufrimos. Entonces, algunas etapas o algunas heridas que se ven reflejadas en eso son el miedo al abandono, ¿no? Esta es muy importante para las personas que experimentaron un abandono o la pérdida de alguno de sus padres en una etapa muy temprana. Eso los predispone a que se encuentran en una constante vigilancia para no quedarse solos. También son más inactivos por temor a revivir la experiencia y es un mecanismo de protección, son más tímidos, actúan de manera muy insegura y su mayor temor obviamente pues es afrontar una separación, temen que las personas los dejen, entonces son muy complacientes y tienen que vivir en relaciones donde se les dé muchísima seguridad, si no, ellos la van a ir demandando de manera como exigencia. También suelen sabotear sus relaciones debido a estas pérdidas, ya que como han sufrido ese tipo de abandono, pues lo más fácil es que antes de que la otra persona tome la decisión de dejarlos, pues ellos empiezan a reflejar o hacer conductas o patrones que van saboteando la relación hasta que pues termina por acabarse. Y eso inconscientemente los hace sentir mejor porque no fueron abandonados, sino simplemente ellos son los que tuvieron más control en la situación de una relación. Esa es la primera de las heridas. ¿Y cómo reparamos esta herida, por ejemplo? Que es muy importante. Pues hay que trabajar mucho el miedo a a la soledad, hay que crear mucha seguridad en estos niños que si no se pudo evitar ese abandono, pues porque fue una muerte, pues hay que tratar de repararla con el mayor tiempo, conexión posible. He repetido varias veces y lo hemos puesto en nuestras redes, la meditación, la parte de conectar con las emociones en los niños es bien, bien importante y se han visto muchísimas, pues hallazgos ya científicos también que comprueban que varios de estos padecimientos que nosotros ahora sufrimos, ellos los pueden evitar a través de este tipo de, pues, hábitos, porque en realidad son hábitos que nosotros podemos irles creando desde pequeños
y les va a ayudar muchísimo a la parte de su seguridad también. Hemos repetido también que hay varios tipos de meditación. Hay una que se llama mindfulness. Este tipo de meditaciones enfocada hacia un objetivo. Entonces, se pueden encontrar o se pueden diseñar, o nosotros vamos a tener también varias herramientas que les vamos a estar mostrando por ahí para ir llevando hacia ese objetivo a los niños sobre todo. Si el tema es el abandono, pues se pueden trabajar varias meditaciones donde ellos se sientan eh, muy concentrados en que están protegidos, en que las personas con las que se quedaron siempre van a estar ahí y darles esa seguridad que ellos necesitan. El otro el otro de las heridas emocionales es el miedo al rechazo. Este miedo, pues, se manifiesta por heridas muy profundas también, donde hay un rechazo hacia los pensamientos o hacia los sentimientos o hacia las vivencias, y tiene el origen en no aceptar por parte de los padres o de los familiares de igual medida todas las etapas del niño. Esto es cuando hay una burla en las familias hacia los niños, se les rechaza algunos de los comportamientos. O sea, los niños son mucho más inteligentes y mucho más sabios que nosotros. Entonces, si ellos tienen algún comportamiento que a nosotros nos esté sacando de onda o no sea el habitual, hay que preguntar primero por qué están haciendo ese tipo de comportamiento antes de burlarse, antes de humillarlos, antes de etiquetarlos, porque ese tipo de actitudes por parte de los adultos es lo que en ellos genera ese complejo hacia el rechazo o esa herida de rechazo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de ellos? Pues se van a autodespreciar, piensan que no son dignos de que alguien los quiera, tienen mucha inseguridad, sobre todo en la parte de relacionarse con cualquier persona, no nada más emocionalmente. También, pues, la mínima crítica va a remover y va a tocar otra vez esos botones de sufrimiento que ellos experimentaron en su infancia, y para compensarlo, pues van a tener una excesiva necesidad de reconocimiento y de aprobación por parte de los demás. Entonces, son personas que buscan inconscientemente también ese reconocimiento y esa aprobación. A lo mejor son los típicos, es una de las manifestaciones, no es una regla, pero a lo mejor son los típicos chavos o niños populares en el salón que lo que necesitan es que todos los ojos y la atención esté sobre ellos, porque es la manera en que van a mostrar mucho más seguridad hacia, pues hacia su persona. Entonces van a estar como resanando esa herida emocional que traían. Esa es otra de las heridas emocionales. ¿Y cómo la podemos tratar cuando ya es un poco, o sea, ya es más grande la etapa? La idea es que todo esto lo hagamos consciente y no tengamos este tipo de actitudes con los niños, porque ahorita es la etapa en la que nosotros los podemos ir formando y ayudando a no crecer con ese tipo de patrones o complejos que nosotros desafortunadamente a lo mejor sí crecimos. Entonces es momento de que nosotros queremos seres mucho más sanos en la parte emocional y mucho más responsables de lo que les está pasando y de detectar sus emociones. Tienen que empezar a valorarse y a reconocerse. Entonces hay que hacer muchos ejercicios de valoración, de reconocimiento, pero no en el grado de ser o de buscar esa atención externa, sino que ellos mismos generen ese reconocimiento por lo que hacen y que vayan viendo los logros y los avances que han tenido. Mucho es hacer hincapié en que pueden lograr las cosas, en los resultados que han tenido, en darles ese reconocimiento por lo que han logrado, porque muchas veces una palabra de decir, muy bien, lo hiciste súper bien, tú sí puedes, ves como si pudiste, cosas así, hace la diferencia
entre la seguridad o la inseguridad que ellos puedan tener. Y eso se ve súper claro en un parque de juegos donde hay varios niños, varios papás, los papás que más proyectan esa inseguridad a sus hijos en un juego, es ellos, los niños, obviamente son súper tímidos, no quieren ni siquiera estar solos, quieren que todo el tiempo les agarren la mano, mientras que hay otros estilos de paternidad donde se les empuja, se les dice que hagan las cosas, se les dice que sí pueden, se les da más libertad y la diferencia es increíble, porque los niños que, con ese estilo tienen mucha más seguridad, son mucho más independientes y hacen las cosas sin miedo y atreviéndose a hacer muchos más de los que otros niños más grandes tal vez no hacen. Entonces es súper importante todo ese reconocimiento, todas esas palabras de aliento que nosotros podemos tener en esos momentos. La siguiente herida más común es la herida de la humillación. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban o lo critican y afecta obviamente directamente su autoestima. Sobre todo, y eso sí es a veces desafortunadamente también común en familias muy grandes, se ridiculizan, ¿no? Y se burlan entre toda la familia o hacen hasta pues un bullying. Literal, es como un bullying el que se hace en esos niños y obviamente eso va a hacer que cree una personalidad totalmente dependiente, hacer cualquier cosa que se le pida por sentirse útil y que valide obviamente su persona. Tampoco van a ser muy niños, no van a ser niños muy seguros al momento de expresarse, les va a dar miedo a hacer cosas donde estén expuestos y normalmente se van a rebajar o van a autodesvalorarse, ¿no? Esa es la palabra, autodesvalorarse, porque obviamente no se sienten capaces de merecer cierto tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en los críticas, en las cosas que se hagan, sobre todo en ese tipo de reuniones familiares, y jamás, jamás humillar a los niños en frente de sus amigos o en una reunión familiar. Ese tipo de cosas está ya súper prohibido. Hay que estar súper conscientes del daño que se les está haciendo y que obviamente después se va a ver reflejado en muchas más cosas, hasta en desempeño escolar. Entonces, ¿cómo se puede sanar ese tipo de herida o evitar ese tipo de herida? Pues hay que hacerla a través de perdonar. Ellos tienen que perdonar también a las personas que los dañaron. Tienen que entender que a lo mejor pues se les explique como que fue un juego, se les explique como que no se supieron comportar ahí como adultos y no se midió el daño que a lo mejor ellos estaban sintiendo. Entonces, sí se puede hacer las cosas. Obviamente lo ideal es que las personas que se burlaron y que humillaron al niño, pues se disculpen con él o con ella, para que esas heridas sean mucho más fáciles de sanar. La otra herida es la traición o el miedo a confiar. Y esa pues surge cuando el niño se siente traicionado por alguno de sus papás que no cumplió una promesa, ¿no? Por eso es muy importante que cuando le prometes algo a tu hijo o a tu hija, lo cumplas. Porque tú crees que no, pero ellos están muy conscientes de lo que tú les estás prometiendo. Entonces, si no lo cumples, se van a sentir traicionados y aparte ya no te van a creer. Para empezar, van a perder toda la credibilidad en ti y pues no nada más en ti. Eso lo van a extrapolar hacia la credibilidad a otras personas. También van a tener esa desconfianza hacia todo mundo. ¿Cómo lo podemos reparar? Además van a ser niños que van a desarrollar una personalidad ahora opuesta, pero hacia el extremo, muy fuerte, donde predomina una necesidad de control para asegurar que los demás sean fieles y que los demás tengan lealtad hacia ellos. A lo mejor pueden ser personalidades que también asfixien a los demás
en cuestiones de una relación sobre todo. ¿Cómo se puede sanar ese tipo de heridas? Pues trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza en los demás y delegación de responsabilidad. Hay varios ejercicios que trabajan con esa parte de la confianza y de la pues delegación de una responsabilidad, donde ellos pueden interactuar con otros niños de su edad y realizar ejercicios donde completamente depositen su confianza. Hay un juego, por ejemplo, donde ellos se dejan caer y hay que tener mucho cuidado cuando lo hagan. Obviamente la persona o el niño o el papá que está atrás, pues los tiene que ir rescatando. Entonces, hay ejercicios donde se les vendan los ojos y se va generando esa confianza de que se les va a ir guiando por dónde están las cosas para que vayan caminando confianza en ellos mismos. Entonces, hay muchas formas de ir reparando, pero lo ideal es que aquí sea más preventivo que reparar. Y el último de las heridas emocionales es la injusticia. Esta herida se origina cuando los papás son muy rígidos o fríos, con una educación muy autoritaria y no respetuosa hacia los niños. Es una exigencia constante que va a generar sentimientos de que los niños son ineficaces o no son capaces. Entonces hay dos opciones ahí. O el niño se vuelve súper rebelde y en cuestión de que no va a hacer nada de lo que se les diga porque están rechazando esa injusticia. O la otra es que se vuelve extremadamente inseguro y no se atreve a hacer prácticamente ninguna tarea porque no se siente con la capacidad de hacer las cosas porque sus papás siempre están ahí para decirle cómo hacer las cosas. Entonces, hay que dejarlos a ellos desde pequeños. Ellos quieren abrir algo, cerrar, apagar una luz, cosas que se oyen tan bobas que nosotros no ponemos atención en que ese tipo de detalles son los que crean o no complejos y patrones después que en la etapa adulta ya son más difíciles de reparar. Entonces, si ahorita estamos en ese momento de hacer más conciencia, pues va a ser más fácil que nosotros no creemos adultos también con otro tipo de patrones o trastornos, ¿no? ¿Cómo se puede sanar cuando ya se llega a una etapa más grande? Pues trabajar con esa rigidez mental, hay que cultivar más flexibilidad y confianza hacia los demás, sobre todo confianza hacia ellos de que pueden hacer las cosas y empezar a darles más responsabilidades para que ellos se sientan capaces. ¿Cuál es un ejercicio que es muy, muy importante y que todo mundo podemos hacer para no herir a nuestros hijos? Pues es un ejercicio donde ustedes necesitan una libreta, va a ser como un diario, y por lo menos una semana pueden anotar todas las cosas de las que se acuerden que sus papás, sus abuelos, sus tíos, quien sea de su familia, o a lo mejor hasta de su escuela, los lastimó, qué tipo de comportamiento fue, qué tipo de actitud, qué tipo de palabras, porque todo mundo tenemos por ahí esas palabras, hay que escarbarlas nada más. Si hacemos ese ejercicio nosotros como adultos y empezamos a escarbar y a sacar toda esa pues basura, literal, entonces vamos a ser capaces de ser más conscientes qué no queremos hacer con nuestros hijos y que cuando tengamos una situación muy parecida, pues ya sea más fácil reconocerle y decir, ups, creo que ya la estoy regando, estoy haciendo lo mismo que a mí me hacían o lo mismo que a mí me decían. Entonces, aguas, porque ahí están las cosas. Estas son las 5 más comunes, pero todo mundo tenemos obviamente diferentes patrones, tuvimos diferentes familias, tuvimos muchas más, a lo mejor hasta tragedias. Entonces hay que escarbar, hay que ver y no es tan complicado. Háganse un diario, hagan una semana este tipo de ejercicios
saquen todas esas palabras, actitudes o comportamientos que los lastimaron y traten de tener más conciencia con sus hijos cuando se les presente una situación. Otro tema rapidísimo que quería mencionar era la parte de los hábitos. Como les he dicho, todos estos programas, ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Entonces es bien importante que si queremos que nuestros hijos coman diferente, empiecen a actuar diferente, tú tienes que hacer las cosas primero, tú tienes que ser congruente, tú eres el adulto, no es al revés. Ellos te pueden ayudar en muchas cosas porque están limpios y ellos te pueden ayudar en muchos comportamientos, pero tú eres el que les va a poner también la línea en cuestión de los hábitos que quieres que se formen. Si tú quieres que ellos se duerman temprano, pues tú no puedes estar viendo televisión hasta la 1 de la mañana, porque en una de esas que les den ganas de ir al baño, pues se van a dar cuenta que tú no haces lo mismo que tú les dices a ellos, ¿no? Segunda, si tú quieres que ellos coman sano, no puedes ir a una plaza y comerte una hamburguesa y un refresco, porque entonces no les puedes pedir a ellos que coman sano. Si tú no haces ejercicio, no les puedes pedir que ellos hagan ejercicio. O bueno, se los puedes pedir, pero tienen toda la libertad de responderte y de decirte, tú no lo haces, yo por qué lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, no hay que dar pie a que ellos nos puedan contestar con una verdad, porque eso sí te lo van a decir. Las verdades a ellos se les da muy fácil. Entonces hay que hacer las cosas bien congruentes. Eso no quiere decir que seas un robot, eso no quiere decir que no tengas permiso de comer cosas cuando se te antojen. No, simplemente es ser consciente de lo que tú quieres que ellos reflejen. Entonces, hábitos que tú quieres que ellos tengan, primero los tienes que empezar a tener tú. Así que hay que empezar siempre por nosotros y eso es lo que también les tenemos que empezar a ellos, que enseñar a ellos, que se empieza por uno mismo, que se empieza desde adentro, no se empieza hacia afuera. No empiezas a corregir todo lo demás y entonces cambian las cosas. Más bien, tú cambias y tu exterior va a cambiar. ¿Ok? Cuando estén de malas, cuando estén cansados y vayan a tener contacto con sus hijos, duérmanse un rato, sálganse a dar una vuelta, escuchen una música que los cambie de humor, pónganse meditaciones cortas. No hay pretextos, así como gastas tiempo viendo Facebook, posteando, viendo redes, la red que tú quieras, si no te gusta esta, te va a gustar otra. El chiste es que el tiempo que se gasta en redes es increíble y es tiempo que no estás ocupando en alimentarte mejor, en cuidarte mejor, en dormir mejor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, son cosas bien, bien simples, pero que si no las empezamos a hacer nosotros, ellos tampoco van a tener por qué hacerlas. Bueno, creo que eso fue todo el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con temas de enfermedades importantes y epidemias que ahorita estamos teniendo en los niños. Por ahí les voy a ir posteando cuáles van a ser para escoger, pues, como las más relevantes actualmente. Que tengan excelente noche e inicio de semana. Bye.